Tecnología y sistemas de seguridad, retos de una nueva era. Y la encargada de impartirla es Verónica Del Hoyo, ella es Key Account y Manager de Axis. Así que, Verónica, cuando quieras. Pues, bueno, arratsaldeon, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias a los que habéis venido aquí, porque con el cambio de hora sé que no es del todo fácil. Así que vamos a intentar hacer una presentación amena y sencilla. Permitidme que me presente primero. Bueno, soy Verónica Del Hoyo, Key Account Manager en Axis, y simplemente daros la pincelada que Axis es una empresa sueca dedicada a soluciones de seguridad física y tenemos tanto producto hardware como software. Pero aquí venimos a hablar un poco de nuevas tecnologías que están llegando, que nos rodean. Al final vivimos en la tecnología, por la tecnología y a veces, por desgracia, para la tecnología. Y en muchos ámbitos, y especialmente en el ámbito de la vigilancia o la seguridad, cada vez suena más lo que llamamos inteligencia artificial. Antes de esto, ¿cómo era la inteligencia? Pues natural. Y suena mucho dos temas, ¿no? Que usamos siempre esa palabra en inglés, Machine Learning o Deep Learning. Por hacer una analogía y no entrar en técnicas de computación avanzadas, podemos diferenciarlas como Machine Learning es un niño pequeño, imaginaros que está aprendiendo qué es un vehículo. Pues a medida que ese niño ve vehículos, puede ser un coche, puede ser un camión, dirá, mira, un brum brum, porque lo que va haciendo es cada vez ver más, comparar y entender que eso es un vehículo. Y en computación al final lo que se le da es unos patrones que va comparando y atendiendo. Deep Learning es llevarlo un paso más allá, es decir, en vez de comparar 100.000 imágenes, comparo cientos de miles de imágenes. Y además tengo una capacidad más avanzada, que sería cuando ese niño crece, que cuando veo una parte de ese patrón, o imaginaros que estamos buscando un vehículo, soy capaz de detectarlo. No solo digo, vale, si tiene 4 ruedas y se desplaza y es de ese tamaño, es un vehículo. Un ejemplo que vemos en nuestras cámaras es, si yo veo una persona de pie, detecto que es una persona, pero si esa persona la pongo en una silla o en una silla de ruedas, Machine Learning se perdería un poco, pero Deep Learning ha cogido otra capacidad, ¿vale? Por tener eso que os contaba. La inteligencia artificial no es algo que esté ahí flotando en un éter y nos sirva para cualquier cosa. Necesita un entrenamiento. ¿Para qué se va a usar y cómo se va a usar? Si yo lo que quiero es detectar vehículos o bicicletas en una carretera, tendré que darle el entrenamiento apropiado. Si quiero distinguir no sé, en un entorno de campo un jabalí de una persona, tendré que enseñarle a discernir y entonces conseguiré esto que se llama clasificar objetos o situaciones. Esta tecnología avanza y es capaz de hacer este tipo de análisis en tiempo real, es decir, según estoy produciendo esa imagen de vídeo, estoy analizando patrones o estoy analizando número de personas en un sitio o si hay un objeto abandonado. Y bueno, el análisis en tiempo real es algo muy útil, pero sobre todo usamos esto en un modo forense, es decir, si mi cámara, por ejemplo, y esto es un ejemplo real desde la cámara, es capaz de clasificarme vehículos, tipo de vehículos, personas, colores en la persona, en ese vídeo que yo envío a través de la cámara estoy enviando metadatos, que al final los metadatos son simples etiquetas que está diciendo a esta hora en este punto había una persona con una camiseta roja y que además ocupa muy poco espacio en la transmisión. ¿Qué duda cabe de que para hacer un gran análisis necesito una buena calidad de vídeo? Si yo, una matrícula, por deciros algo, no tiene un determinado densidad de píxeles, no me va a valer de nada que sea muy buena mi inteligencia artificial. Lo primero que vamos a conseguir es minimizar las falsas alarmas. Un ejemplo muy sencillo
Nosotros trabajamos mucho con perímetros. En un perímetro, en una situación en la que tenemos una vigilancia muy remota, lo que queremos es que haya pocas falsas alarmas. No queremos una CRA que esté alarma, alarma, alarma y salte con un conejito, salte porque hay un objeto muy cercano a la cámara y porque está cercano piense que es un objeto, sino que esa inteligencia nos permite discernir y, por tanto, reducir esas falsas alarmas. Y, por último, en modo forense, la clasificación y la búsqueda va a ser rapidísima. El ejemplo muy, muy fácil es, oye, si yo en una ciudad o en X cámaras de vigilancia de tráfico quiero buscar una furgoneta amarilla, bastará con ir a mi sistema de vídeo que ha recogido el vídeo y acordaros esos metadatos que ya traía y decirle, búscame en estas cámaras una furgoneta amarilla. Y eso que el vigilante o varios vigilantes tardaban horas en revisar cintas de vídeo, pues ahora mismo depende de cuántas cámaras busquemos, cuánto tiempo, se haría de forma automática, muy rápida y relativamente sencillo. Integración. Integración no es una tecnología en sí, pero es algo muy importante y sobre todo algo que hay que valorar antes de adquirir un equipo. Si yo voy a instalar audio, voy a instalar cámaras corporales, voy a instalar un control de acceso, lo primero que tengo que pensar es bajo qué paraguas o qué elementos estoy comprando que cumplan estándares, que cumplan protocolos, porque de nada me va a servir construir un puzzle con lo que me encaja si luego no puedo juntar esas piezas. En el caso del vídeo, hablamos del protocolo, por ejemplo, OnBeef. Eso nos va a asegurar que nuestra cámara va a hablar con otros dispositivos, con VMS o con lo que se habla mucho ahora, que es un PSIM, que es una plataforma, un manager de controlar todos los elementos de seguridad que puedo tener desde CCTV, control de incendios, acceso bajo un mismo software o plataformas. Por eso insistimos, estándares y plataformas abiertas, que se hablen con todas las demás tecnologías. Cuando tenemos que controlar 3 o 4 cámaras, la cosa parece sencilla, pero cuando en una instalación o en una ciudad o en una empresa multisite necesitamos controlar un número muy, muy, muy elevado de dispositivos, es fundamental controlar esos dispositivos. Es fundamental saber si esos dispositivos caduca la garantía, si tienen instalado el parcheo de software que necesitábamos o si está caído y nadie me ha avisado porque nadie lo estaba vigilando, pero si estoy monitorizando ese sistema, voy a operar mejor ese sistema, voy a saber cuándo actuar y, sobre todo, muy importante, también parcheo ciberseguridad. También distribuyo contraseñas a los dispositivos. No es muy lógico tener la misma contraseña para todos los dispositivos y sería muy farragoso ir uno a uno. Pues una plataforma que nos permita, pues como el anillo único, ¿no?, controlarlos a todos y monitorizarlos a todos, es muy interesante para optimizar ese sistema y, sobre todo, para hacerlo muy seguro. ¿Qué otras tecnologías cada vez vienen más? La nube, ¿no? La famosa nube que, como decían, se le tenía más miedo que a un nublado. Bueno, pues a la nube no hay que tenerle miedo, no es algo anónimo, no es un éter, no es algo seguro. Inseguro, son plataformas muy probadas, son de empresas con mucho nombre y se pueden controlar. No todo tiene que estar en la nube. Que la nube nos dé mucha ventaja no quiere decir que ahora todo esté ahí. De hecho, proponemos siempre un balance entre, por ejemplo, qué hace una cámara, hace una analítica, qué puedo grabar en on-premises, ¿no?, o en mi propia oficina, CPD servidor, y qué puedo hacer en la nube. Por ejemplo, cuando tenemos algo desplegado multisite, imaginaros en el caso de la policía, varias comisarías, todos usando un mismo software o todos aportando
caudales de vídeo a un mismo sistema centralizado, pues la nube se hace muy, muy relevante. Así que esta es otra de las cosas que estaban viniendo, que usamos en nuestra día, en nuestras oficinas, usamos muchos programas en la nube, pero que a veces se tiene un poco de recelo. Por supuesto, todas estas empresas que nos permiten usar la nube nos pueden aportar la criticidad en función de lo crítico que sea nuestro sistema, con alta disponibilidad, CPDs de grado 3, 4, etcétera, y nos dan el servicio adecuado a esa necesidad. Otra tecnología que siempre ha estado ahí, pero que ahora podemos usar como complemento o apoyo a la seguridad, es el audio IP. Hace 20 años las cámaras eran analógicas y cuando llegaba IP se veía con cierto recelo, pues pensar que el audio es esa misma evolución y son esas mismas ventajas. A nivel tecnológico el despliegue es igual, despliego un altavoz que va alimentado por PoE con cable RJ y que gestiono en el mismo sistema que estaba gestionando las cámaras. Pero añadir audio cambia todo el paradigma del sistema, porque si pensamos que una cámara sustituye, y nunca sustituye, pero apoya a un vigilante, ¿por qué vamos a tener un sistema sordo que no está escuchando? Porque los altavoces también pueden escuchar ese audio. Y tampoco tendríamos un vigilante mudo. Pensar que si, por ejemplo, yo detecto una intrusión y a través del sistema de audio IP le lanzo un audio, bien en remoto o bien de manera automática, lo primero que va a hacer esa persona es mirar de dónde viene la voz. Y si yo tenía instalada una cámara donde tengo el altavoz, he mejorado mi sistema de vídeo porque le estaré capturando la cara que igual antes no le veía. Pero sobre todo, la eficacia es en la disuasión. Está demostrado que llega a un 90%. O sea, si llega una persona y ve una cámara, se lo piensa, pero si llega alguien y se le da un mensaje, la disuasión es total. El audio admite analíticas. O sea, así como hablábamos de la inteligencia artificial aplicada al vídeo, pensar que hay analíticas, que hay una muy básica que es nivel de ruido. O sea, yo puedo poner en un vídeo al vigilante con una analítica el nivel de ruido que hay en un lugar. Pensar que si yo soy un vigilante y tengo 16 cámaras a la vez, no es tan fácil tener ojos en todos los sitios, pero si en una ve que hay un pico de audio fuera de lo normal, sabe que algo está pasando. Las analíticas van más allá. Puedo tener una analítica de detección de gritos, de disparos, o sea que todo esto está ahí y está llegando. Al final el audio pasamos de ser un espectador a tener una vigilancia proactiva, porque detengo algo antes de que suceda, ¿de acuerdo? Así que cuando penséis en vigilancia, pensar que también el audio es un complemento sencillo, pero que la eficacia se multiplica muchísimo. Y bueno, otro tema que está viniendo mucho a España, y digo a España, Europa, porque sí que en Estados Unidos llevan como ventaja, no sé si buena o mala, pero ahí está, son las cámaras corporales. Al final necesitamos como cámara una cámara que tenga una calidad de vídeo y audio. Esto es lo fundamental, pero es una cámara corporal. Se va a llevar en un cuerpo, se va a cambiar rápido, vamos a ir corriendo. Entonces es fundamental que esa cámara tenga una robustez, una fiabilidad, una garantía, porque es un elemento que va a recibir más machaque que otras unidades. Y al final lo que vamos a usar es un vídeo con buena calidad para aportar esa evidencia. ¿Vamos a usar siempre vídeo en vivo? Pues yo diría que no. En ocasiones hará falta y será posible, pero de momento apostamos por esa evidencia, y no solo la evidencia, sino que cuando un agente lleva una cámara corporal ya es un elemento disuasorio. Ya el que iba a hacer algo se lo va a pensar otra vez si en ese momento ve que hay una cámara y sobre todo si detecta que esa cámara está grabando. Pero para Axis lo más importante también de este vídeo es la confidencialidad. Una cámara destinada a cuerpos de seguridad no es una GoPro
que la paso de uno a otro y puedo extraer las imágenes con facilidad, sino que lo que vamos a intentar por todos los medios es la custodia de las imágenes, desde que se descarga de la cámara hasta que llega al final de la cadena, que sería ese VMS, o incluso gestor de evidencias, que es lo que se usa para reunir varias pruebas en caso de, por ejemplo, un juicio. Las cámaras corporales nos enfocamos mucho en la cámara, pero cuando hablamos de muchos agentes, cuando hablamos de multisite, cuando hablamos de diferentes permisos, de quién coge la cámara, cuándo la coge, cómo va a actuar la cámara cuando empieza a grabar, que si se pone el piloto cuando grabo, si no, todo eso exige una gran gestión detrás. Y también exige una gran gestión en cuanto a todo ese caudal de vídeo y confluencia para almacenarlo y securizarlo. Así que en este tipo de dispositivos pensar no solo en la camarita en sí, sino toda esa gestión que hay detrás. Os voy a hablar de otro elemento no tan común en vigilancia, que es el radar. Cuando hablamos de este radar, que también es IP, hablamos de una tecnología Doppler, pero no penséis en un radar de tráfico o un radar de 10.000 euros, sino que es una tecnología que nos va a entregar una señal de vídeo, que nos va a entregar, que también está dotado el radar de inteligencia artificial, o sea, a pesar de ser ciego, sí va a ser capaz de distinguir entre un humano, un animal que esté cerca del radar y, por tanto, nos va a aportar muchísima información. Para que os hagáis idea, este radar, por poner un ejemplo cercano, la cobertura que tiene sería pues, el campo de San Mamés, quitando los banderines del córner. Si lo ponemos justo en medio, abre un ángulo de 180 grados, media luna, y ahí podríamos detectar. El radar es una tecnología Doppler, emite una onda, recojo y recibo. Eso quiere decir que no le afecta la luz, no le afecta el tiempo, entonces tenemos un elemento muy sencillo de vigilancia, pero que además le podemos dotar y combinar con otros elementos. Es decir, si yo pongo un radar en medio de San Mamés, le puedo decir a un altavoz, si detectas una persona entre las 10 de la noche y las 12 de la mañana, un día que no hay partido, quiero que me des un mensaje de audio. O puedo poner una PTZ arriba y hacer el seguimiento de esa persona. O encender una luz sorpresiva. O sea, el juego que da este tipo de elementos es muy bueno. Obtengo mucha información y cubro un área muy grande de terreno con elementos muy simples. Y no olvidemos el tema de la privacidad. Un radar nunca estaría violando la ley de protección de datos, porque lo que nos entrega son trayectorias, presencia e incluso velocidad de esas trayectorias. Y entrando al tema de la privacidad, esas cámaras inteligentes que nos preocupa mucho a veces de, oye, esta grabación, la exporto, bueno, siempre todo el mundo lleva un móvil encima, o sea que incluso el vigilante podría grabar una grabación de la pantalla y violar esa invasión de la privacidad. Pues eso se puede también controlar. Se puede desde la cámara anonimizar o pixelar las personas de manera que de forma nativa y desde la cámara tendríamos una imagen que no viola esa privacidad. Por lo tanto, una aplicación muy interesante. No estaríamos capturando esos datos biométricos, por ponerlo en plano, que se pueda identificar qué persona es la que está haciendo esa acción. Al final, otra de las cosas que también protegemos con las cámaras es la integridad del vídeo. Bueno, el ejemplo es esta aplicación que hay ahora, muy sencilla, que podemos coger una cara de alguien y decir que ponerla en otro vídeo. ¿Y cómo sabemos si ese vídeo está manipulado? ¿Cómo aseguro que el vídeo en origen no ha sido manipulado? Bueno, pues cada vez será más difícil, pero sí podemos ya garantizar la integridad del vídeo grabado. ¿Cómo? Pues desde la propia cámara, con un algoritmo voy a ser capaz de hacer un checksum y marcar frame a frame
el origen de ese vídeo, o sea, asegurar que ese vídeo es el que es y viene de la cámara que decía, para evitar precisamente este tipo de manipulaciones y estableciendo este tipo de firmas digitales. A ver cómo vais en tiempo. ¿Vais bien? Queda poquito. Por último, ciberseguridad, el tema estrella. Ahora se tiende a decir que los sistemas son cero trust, cero confianza. Antes se hablaba de esa seguridad en la parte física, pero en la parte ciber también de ese perímetro. Yo tengo mis firewalls, protejo de dentro a fuera y más o menos estamos todos tranquilos. Ahora lo que se tiende es no confío en ningún dispositivo que esté en mi red. Puede ser una cámara, puede ser un pendrive, porque ahora accedemos a la red desde una tablet, desde múltiples puntos. Entonces, ese perímetro que antes teníamos se desdibuja y tenemos que basarnos en lo que llamamos cero trust o confianza cero. ¿Cómo lo hacemos? Involucrando a todas las partes. No, esto es de IT. No, esto es de redes. No, esto es del Departamento de Ciberseguridad. Ahora es un tema, la ciberseguridad, que impacta a todos los departamentos y a todos los empleados. Hay que vigilar muy mucho todas las acciones que tomamos en este sentido y, bueno, hablando de Axis, pues las cámaras sería un punto de entrada que es el primero en la línea de fuego que tendríamos que securizar de alguna forma. Como hablaba, es un proceso que afecta a todos y el no contemplar la ciber... Bueno, pongo este dispositivo, sí, me encaja, no lo tengo controlado en el sistema. Al final, el roto que nos pueden hacer puede ser muy grande a nivel de parada de sistemas, parada de empresas y, sobre todo, en costes. Pero hay costes que no atañen solo a la ciber. De repente viene el departamento y dice, mira, este Windows que tienes aquí de hace 10 años, que te está funcionando, lo tienes que cambiar. Y lo tienes que cambiar por temas de ciberseguridad. Ya es un coste sin tener un ciberataque. Así que el no contemplarlo genera grandes gastos. Y bueno, hasta aquí llega mi charla. Espero que algo hayáis cogido, os haya sorprendido y muchas gracias por atender a esta charla.